mayoría de las personas que reciben esas herencias no son tan felices como imaginaban. Al contrario, les llegan nuevas complicaciones, nuevos problemas. Entonces la felicidad no es algo que se hereda, no es algo que se otorga, no es algo que podemos ir a comprar a la tienda de la esquina, ¿verdad? No es algo que nos va a llegar nada más por estar pensando positivamente, ¿verdad? Entonces aprendimos que obviamente todo mundo está dentro de esa búsqueda de la felicidad, pero el problema es que no todos sabemos dónde buscar, ¿verdad? El problema es ese. Todos tenemos ese anhelo de tener la felicidad y buscamos la manera de tenerla, pero a veces la buscamos en lugares equivocados, ¿verdad? Estamos como esa persona que en una ocasión, en altas horas de la noche, estaba ahí ya buscando unas cosas y pasa el vecino y le dice: vecino, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Fíjese que se me perdieron las llaves de la casa y pues no puedo entrar. Y entonces el vecino le dice: déjeme ayudarle, pues ya es noche, ¿no? Y está ahí cerca del farol buscando y no veía, y le dice: vecino, ¿hacia dónde se le cayeron las llaves para ubicarlo? Y le dice: se me cayeron allá. Y le dice: ¿qué está buscando aquí? Le dice: es que aquí es donde hay luz, allá no hay. Allá no veo, y aquí como si hay luz, pues aquí las ando buscando. Parece ilógico, parece de risa, pero si hacemos una poquita de imaginación, si ponemos un poquito de imaginación a nuestra realidad o a lo que de una u otra manera la sociedad, las personas, los medios de comunicación, los maestros, cada uno de ellos nos ha abierto una idea, un concepto de felicidad o de dónde se encuentra la felicidad. ¿Cuántas jovencitas han sido adoctrinadas, verdad? Con la espera del príncipe azul, ¿verdad? ¿Cuántas cenicientas les han dicho: va a venir tu príncipe azul y te va a resolver la vida y serán felices por siempre, ¿verdad? Pero nunca le han preguntado a los príncipes azul si todos los príncipes se quieren casar con las cenicientas. Le han dicho: tu felicidad depende de esto y entonces tú enfócate en eso, pero nunca le han preguntado si la otra persona está de acuerdo. Y también a la inversa está, ¿verdad? Nunca le han dicho a Bella o a todas las Bellas si están interesadas en la bestia, ¿verdad? Y la bestia, en muchos casos, no sé si yo me tenga que incluir ahí, pero nos describimos literalmente, ¿verdad? Podíamos pasar literalmente. Entonces, nos han hecho una cierta idea de cómo tiene que ser la felicidad. De hecho, en la película de la que hacíamos referencia, ¿verdad? No sé si ya todos lo han visto en alguna ocasión, esta película del actor Will Smith, que habla de la historia de, ay, se me olvidó el nombre, bueno, se llama En busca de la felicidad, y es un personaje de la bolsa de valores que él se decide a salir adelante recordando su pasado, y él decide salir adelante y se convierte en una persona hoy en día, un gran millonario, y que se ha convertido como un ejemplo para muchos, para esa muestra de que todo se puede lograr si uno se decide. Y hasta cierto punto tiene razón, podemos tomar algo de verdad, pero recuerden que una verdad a medias pues es una mentira. Hay ahí una frase que le dice el papá en la película Will Smith a su hijo cuando están ahí jugando baloncesto, y le dice: tienes que luchar por tus ideales, nadie tiene el derecho de decirte que no puedes, incluso yo. Si tú tienes un ideal, tienes que seguirlo, tienes que luchar, y eso es hasta cierto punto una verdad.
y pudiera entrar en lo que estamos hablando. Pero ¿qué pasa cuando ese ideal va por encima o se lleva por delante a otras personas? Porque en ese razonamiento de busca tus propósitos, busca tu ideal, sé feliz, como ya decíamos, si le decimos a la bestia, tú busca tu ideal y sé feliz y cásate con Bella, aunque ella no esté de acuerdo, pero ella va a ser infeliz, no me importa. Por eso dice, en este caso, ya no funcionó otra vez. Se está poniendo muy rejago. Ok. Dice Charlie Brown, si lo ubican. Dice, la felicidad es relativa. Lo que nos hace felices puede entristecer a otras personas. Claramente entonces está diciendo que el concepto de felicidad que la sociedad, que los maestros, que los mentores, que los medios, que los gobiernos, que todas las instituciones nos proponen, los profesionistas, pues tiene una cierta relatividad. No se puede ser feliz, está diciendo aquí, sin perjudicar a otros. Eso es lo que está diciendo. Ese es el entendimiento al que ha llegado la humanidad, o el entendimiento al que ha llegado la sociedad. Hay un dicho que dice que el hombre más feliz del mundo no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y tiene también algo de verdad, pero volvemos a lo mismo, es relativo, ¿verdad? Vamos entonces, estábamos en el entendido de que es necesario que busquemos esa felicidad, es parte de, no va a llegar por sí sola, sino que sí es de cierta manera implica una búsqueda, ¿verdad? Génesis 2, ¿verdad? Del versículo 7 y 8 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Esto nos da entonces una instrucción bíblica de qué es entonces lo que o por qué hay que buscar la felicidad, o por qué esa situación de buscarla, o por qué ese anhelo de buscarla. Bueno, primeramente dice que sopló en su nariz aliento de vida, y de repente esta traducción, como siempre hemos dicho, no nos ayuda mucho. Las traducciones a veces para nosotros no implican gran cosa, pero cuando vemos las palabras originales que tienen otro contexto u otro uso, por ejemplo, entonces ya cambia un poquito el sentido. Si vemos entonces en la traducción original, en el hebreo, en el idioma en el cual fue escrito, aliento de vida se describe como la palabra ruaj. Y ruaj tiene que ver con espíritu. En otras palabras podemos decir, entonces Dios le infundió de su espíritu a esa persona, a ese ser que había formado de tierra, de barro, y entonces cobró, dice, y se formó un ser viviente. Él puso de su espíritu en esa materia y se formó un ser viviente. Y no solamente dice que se formó un ser viviente, sino que lo colocó en un huerto en Edén. Y la palabra Edén también es una palabra hebrea que significa delicia. ¿Qué quiere decir? Que entonces desde un inicio Dios
pensó en el ser humano y lo colocó, dice, no lo llevó antes a un lugar, no lo tuvo primeramente en un terreno preparatorio, ¿verdad? O como en el hospital cuando nacen los niños, que los llevan antes de ponerlos en los cuneros, que los ponen en estos, ¿cómo se llaman? Incubadoras. Perdón, se me fue la palabra. No le dijo, bueno, Adán, te voy a dejar aquí en esta incubadora en lo que te preparas para llevarte a este lugar. No, dice que este es el lugar que hizo, dice, y plantó un huerto en Edén y puso allí, o sea, preparó un terreno para poner específicamente a Adán, el ser viviente que había hecho, formado, dice, del barro, del polvo de la tierra, al cual le había infundido de su aliento. Esa es la raíz. Entonces vemos que ¿por qué buscamos? ¿Por qué hay ese anhelo? ¿Por qué hay ese deseo? Porque la felicidad, de cierta manera, está en nuestros genes espirituales, ¿verdad? Recordemos que entonces habíamos hablado de que el ser humano había sido diseñado, ¿verdad?, como esa conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Dios creó un mundo espiritual, un mundo invisible, ¿verdad? Y a la vez creó también un mundo visible, un mundo terrenal, un mundo que se puede ver, que se puede tocar, y simultáneamente un mundo invisible. Y el ser humano fue la conexión de esos dos mundos. El ser humano, lo dijimos, es el único ser creado que pudo soportar esa conexión, que fue preparado para esa conexión. Explicábamos hace 8 días que cuando Jesucristo liberó al endemoniado gadareno, le echó fuera todos esos espíritus malignos que había en esa persona. Esos espíritus fueron y se metieron en los cerdos, y los animales no están preparados para resistir esa presencia, no fueron hechos para tener ese espíritu, y leemos que los cerdos se suicidaron porque no pudieron contener, no fueron hechos para contener ese tipo de espíritus. El ser humano es entonces, en su designación, desde que Dios preparó todo, como la conexión entre lo celestial y lo terrenal, entre lo visible y lo invisible, ¿ok? Pero simultáneamente tenía que estar también relacionándose con el yo interior y a su vez con sus demás personajes de alrededor, sus compañeros, ¿verdad? Y todas personas. Y la razón era que él fuera creciendo en esta relación, en esos 4 puntos en ese cuadrante tenía que crecer. Si la persona iba hacia un lugar, desequilibraba todo este concepto. Ese era el principio de Dios, y esa es la razón de que el ser humano desee tener esto, ¿verdad? Dice Génesis 1, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y el versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Ya lo hablábamos hace 8 días, que entonces en esa felicidad, en esa búsqueda de felicidad a la que hemos sido expuestos, pues nos ha traído un sinfín de conceptos equivocados. Así como decíamos al principio, ¿verdad? Que
que busca tu felicidad a costa de lo que sea. Bueno, pues eso implica que tal vez vas a hacer infelices a otros, pues no es el plan de Dios, ¿verdad? Pero vemos que el plan de Dios es que ese propósito, ¿cómo podemos ponerlo? Como el propósito original, o llegar a esa plenitud, pues implicaba tener ese desarrollo y esa conexión en esos 4 puntos. Esa era la idea de Dios, ¿verdad? Entonces ya decíamos que muchas situaciones nos han traído mucha confusión, pero tiene que ver en base a lo que nosotros estemos pensando y en lo que nosotros estemos creyendo, ¿verdad? Ya decíamos, cuánta gente no ha dicho, no nada más de que me quiero casar con tal o cual persona, sino cuánta gente ha dicho, yo quiero esa casa, ¿verdad? Si yo tuviera esa casa sería feliz. Si mi casa fuera así, yo realmente ya sería feliz. Bueno, entonces tenemos que entender algo. Si tú no tienes esa casa, es porque lo que tú tienes no te alcanza para estar en ese nivel. ¿Cuánta gente ha dicho, yo quisiera tener una familia así, o que mi familia sea así? Bueno, pues entonces el problema no es que la familia no venga a ti. El problema es que lo que tú estás ofreciendo no está dando para tener esa familia así. Si ponemos el ejemplo de la casa, quiere decir que tú no tienes lo suficiente para comprar esa casa. Pero si hablamos de una familia, quiere decir que entonces tú no estás poniendo de tu parte. ¿O qué estás haciendo tú para que esa familia sea como tú quieres? Entonces hemos entendido que no es nada más el yo querer, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha estado hoy en estos tiempos hablando de esa situación o de esa idea o de ese concepto de que todo lo que tú anheles tienes que empezarlo a pensar y tienes que empezarlo a hablar, y con el hecho de que tú estés visualizando y estés hablando y estés diciendo que lo vas a tener, va a venir a ti, ¿verdad? Un concepto que han denominado el poder de la atracción. El poder de la atracción. Todo lo que tú desees, empieza a verlo, empieza a declararlo, empieza a hacerlo tuyo, y eso va a venir a ti. Pero ¿qué estás haciendo tú al respecto? Dejemos que el original decía, sí, las conexiones y la intención de la persona es que tenga todo eso, pero siempre y cuando la persona también esté respondiendo de la misma manera, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que no es nada más la cuestión de desearlo. Sí, tenemos que buscarlo, sí es una cuestión de desearlo, pero también implica otra situación, ¿verdad? Hemos estado, y ya sé que desde un principio me dijeron, no es clase de ciencias, discúlpenme, yo fui educado en un concepto técnico, y así es como yo lo entiendo. Así es como ha funcionado para mí, y por eso es la manera que yo se los puedo explicar. Entonces, hablamos precisamente de esto, que este concepto de dar y recibir, por eso decíamos, para que esa bella se case con la bestia no nada más es el que tiene que decir, quiero casarme con Bella, ¿verdad? No nada más se trata de que él visualice a Bella como su esposa, sino que Bella responda en la misma situación a la propuesta de Bestia, ¿verdad? O Cenicienta y el príncipe azul, ¿verdad? Tiene que haber esa combinación, tiene que haber esa respuesta en igual sentido. En física dice, a toda acción hay una reacción, con la constante de que la fuerza es en sentido opuesto en la misma proporción, algo así.
quiere decir que lo mismo que yo envío tiene que regresar, ¿verdad? Que el amor que da bestia sea correspondido en igual dirección de bella. Y cuando los dos están en el mismo propósito, cuando los dos quieren casarse, pues obviamente como resultado veremos el matrimonio, como dice Walt Disney, y vivieron felices por siempre. Este es el ideal que hemos visto, ¿verdad? Es el ideal que hemos visto, pero según el Génesis, ¿verdad? Hablando todavía del principio, de cómo Dios estaba planeando, dice Génesis 2 en el versículo 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que aquí vamos a hacer un paréntesis. Si alguien está pensando que la felicidad es pasársela en una hamaca tomando un coco a la orilla de la playa, pues déjeme decirle que no necesariamente. Adán estaba puesto en el lugar de gracia, en el lugar más feliz de la tierra. ¿Y sabe a qué lo pusieron? A trabajar. Lo pusieron a trabajar y era feliz trabajando. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué empezamos a ver aquí? Que Adán empezó ahí en ese lugar a trabajar y a lo mejor estaba haciendo las cosas que le pusieron. Dice la palabra que todos los animales se presentaron delante de Adán y él le puso nombre a cada especie, y cada especie mantiene el nombre hasta el día de hoy. O sea, el que le dijo cuadrúpedo, ¿verdad? Pues sigue siendo un cuadrúpedo, 4 patas, ¿verdad? Un ejemplo así, no que puso vaca, toro. Pero vemos que después de todo esto que estaba haciendo, Dios también vio y dijo: hay una parte que falta para Adán. Hay un complemento que necesita. O sea, Adán está dando una parte, pero no hay nada que venga en regreso. Entonces, Adán no puede entrar a ese círculo virtuoso, vicioso ya iba a decir, ese círculo virtuoso, ¿verdad? Del que hablábamos, el de los 4 puntos, de los 4 elementos que hacían la perfección, ¿verdad? Cuando los 2 elementos están con el mismo propósito en igual de circunstancias, tendrán el resultado que se espera. Entonces vemos que Dios dijo: Adán necesita, entonces ya pensó en un complemento. ¿Será que a Dios se le pasó esto? ¿Será que Dios dijo: ah, caray, nunca lo visualicé, nunca pensé que Adán iba a necesitar? No, yo creo que empezó el proceso y llegó el tiempo en el que Dios vio y dijo: Adán, ya es el momento que Adán empiece a tener relación con otra persona, con otro ser que sienta igual que él. No está bien que él se esté relacionando solo con los animales. No es correcto. Tarde o temprano esto no va a traer un buen resultado, ¿verdad? Y dice que entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ese era el proceso de Dios. Ya le dijo: va a ser parte de, dice entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el concepto, que lleguen a ser una sola carne, ¿verdad? Tenemos, porque dice, y quise aquí poner la traducción también, porque dice, ¿por qué varona? ¿De dónde saca eso? Bueno, es una traducción porque el original en el hebreo le llama al masculino ish y al femenino isha. Si vemos, es el mismo ish y termina isha. Ish es el varón, isha es el femenino. De ish es donde tenemos el nombre de Israel. Claro, en español decimos Israel, pero en el hebreo viene de aquí, Israel, que significa el hombre que peleó con Dios. Él significa, viene de Elohim, que ya sabemos, el Señor. Entonces, Israel es una conjunción de palabras. Fonéticamente no lo sé, no lo recuerdo y no lo apunté, cómo es la palabra el hombre que pelea con Dios, pero fonéticamente en hebreo suena como Israel. Y por eso Israel, no es que Dios haya dicho, te voy a cambiar el nombre, no, sino que viene de una situación en específico. Y por eso Jacob dejó de llamarse así, y después de enfrentarse con el ángel de Jehová, de luchar, ¿verdad? No de una pelea, sino de aferrarse y de estar ahí en una, ¿cómo se puede decir? En una rogativa por la bendición, pues fue cambiado el nombre. Es por eso entonces quise ponerlo aquí, para que veamos que la traducción a veces no nos ayuda, pero es por esto. Entonces, regresamos a lo que estábamos. Este es el plan correcto de Dios, ¿verdad? Para que las cosas funcionaran, para que la ecuación saliera siempre positivo, se lo manejó Dios de esa manera, con un sujeto, un objeto, con un mismo propósito y teniendo el resultado que esperábamos. Lo hemos estado viendo desde el primer día que empezamos con esto, y entonces es lo que Dios aplicó, ¿verdad? Desde un inicio dijo, necesito que Adán como sujeto y Eva como objeto, respondiendo en de igual circunstancias, porque si Dios dijo, no puedo tener a Adán como sujeto y a una vaca como objeto, ¿verdad? Porque cuando quieran tener el mismo propósito no van a tener el resultado que yo estoy esperando. Así que, Adán, por ahí no le busques, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a un nuevo proceso. Ya empezamos entonces en lo que dijo Adán. Ahora sí estamos en la misma idea. Dice, somos huesos similares, carnes similares, haciendo referencia, somos exactamente complementarios. Entonces ya podemos responder, y no quiero que esto caiga, pero si quieren póngale aquí, el sujeto era Eva y el objeto era Adán, da lo mismo, el resultado es exactamente lo mismo. Si sujeto es Eva y objeto es Adán, o sujeto es Adán y objeto es Eva, el resultado es exactamente igual, ¿verdad? No queremos que de repente empecemos aquí con situaciones extrañas, con que por ahí se levanten las feministas. ¿Por qué dijo de eso? No. El resultado, dice, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Cuando los dos están en el mismo propósito, cuando hay un sujeto y un objeto con el mismo propósito, el resultado va a ser el que se espera, un resultado positivo, ¿verdad? Dice entonces, y será una sola carne. Entonces tendrán los dos el mismo propósito y entonces como resultado serán una sola carne. Ese era el propósito de Dios. Es lo que hemos estado hablando desde el principio. Pero vimos también que la felicidad requiere
de seleccionar las piezas correctas. Porque no nada más, eso vimos en un inicio, esa era la ecuación de Dios. Esa era la ecuación que Dios plantó en Génesis 2, ¿verdad? Esa es la ecuación que vemos en Génesis 2, pero San Pablo nos hizo una modificación a esta ecuación. ¿Se acuerdan? Dice Romanos 7, versículos 15 en adelante: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿verdad? Entonces vino el apóstol Pablo, y ya dijimos, no es una situación específica del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está describiéndonos literalmente a todos y cada uno de los seres humanos que hay ese conflicto, ¿verdad? Yo creo que si pudiéramos tener la oportunidad de convivir con el apóstol Pablo, no con Saulo, sino con el apóstol Pablo, y escucháramos estas palabras, dijéramos: ¿de quién está hablando? ¿A quién le estará hablando? No cabe, no hay razón para que lo diga, pero él lo está exponiendo, no hablando en primera persona, pero exponiéndolo como una condición. Él dice: descubro esta ley, que la carne siempre quiere correr para, como dice en el argot taurino, el toro siempre corre a la querencia, ¿verdad? Siempre corre para la tabla. Pero dice, la carne siempre corre para el pecado. Pero yo ya entendí, dice el apóstol Pablo, yo ya conocí de la palabra, ya sé que no me conviene hacer eso, mas sin embargo eso está ahí. ¿Para qué el apóstol Pablo, para qué nos está presentando esto? Pues para que sepamos, como decíamos, que esa felicidad o esa manera de vivir que estamos empezando a armar en este momento, pues tiene que entonces tener esa condición. Tenemos que tener ahora, desde empezar a desarrollar desde este factor, desde esta línea, de este punto que se agregó a la ecuación. La ecuación de Dios, que era de 4 puntos, se le agregó una variable más, dijeran los matemáticos, ¿verdad? Ya hay una variable más en la ecuación. Ya no es la ecuación de 4 puntos que era la ecuación perfecta de Dios. Dice el apóstol Pablo que ahora hay una ecuación más, hay una variable más en la ecuación. Y que ahora ya el Espíritu, dice el apóstol Pablo, quiere hacer el bien, pero dice, pero descubro que mi cuerpo, que está en la misma relación conmigo, que está conmigo, que lo que haga mi cuerpo me afecta a mí, mi cuerpo quiere correr para el mal. Y dice entonces que tenemos como resultado, pues un resultado de 2 caras, ¿verdad? Y si entonces esta es la condición de las personas, esta es la condición del todo ser humano, y déjeme decir esto, esta es la condición de todo ser humano, que conozca o no conozca del Evangelio. ¿Sí quedamos en esto? Esta condición está presente en todos y cada uno de nosotros, aun y cuando hayamos sido redimidos por la sangre del Cordero. Porque estamos en una carne. Dice, he descubierto una ley, he entendido una ley, que la carne física, tangible, que podemos tocar,
tiene una querencia hacia el mal. Es algo que está ahí y no podemos quitarlo, pero sí podemos tomar acciones en base a ese conocimiento de que va a afectarnos y no dejarlo a la deriva. Cuando la gente que está en esta condición y que no sabe que eso está ahí, pues va a permitir normalmente que esta situación se dé. Claro, vendrá una variable, una situación aquí con el espíritu, y que acertadamente nuestro hermano Raúl explicó. Cuando nosotros hemos conocido del Señor y viene esta situación hacia acá, nuestro espíritu va a tener un arrepentimiento, va a buscar a decir, chin, me equivoqué, tomé una mala decisión, dejé que mi carne decidiera y no mi espíritu, ¿verdad? Me equivoqué, viene un arrepentimiento. En las personas que no hay esa condición, que no conocen, que no han sido transformadas en su espíritu, viene una situación diferente, que es un remordimiento. ¿Es correcto, Raúl? Un remordimiento. La gente se va de fiesta simplemente y termina haciendo 1000 cosas, y en esas 1000 cosas que hizo en la noche no sabe qué pasó, y al día siguiente se entera y dice, chin, no vuelvo a ir, no me vuelvo a acercar con esa gente, no vuelvo a ponerme en esa situación. Claro, a la semana se le olvida, se tranquiliza, se soba, se quita ese remordimiento y dice, bueno, aquella vez pasó porque no era mi día de suerte, pero hoy me siento confiado, hoy me siento seguro, hoy voy con otro grupo de personas, y piensa que la condición va a cambiar. Pero esta ecuación está presente siempre. Claro, como ya dijimos, con la única variante que para los que hemos conocido y hemos sido transformados en nuestro espíritu, pues Dios está trabajando en esta parte de nosotros para que cada vez menos decida el cuerpo y cada vez más decida el espíritu, ¿verdad? Esa es entonces la situación. ¿Por qué no podemos hacer algo bueno simultáneamente y que sea malo? Pues porque hay una contradicción ahí. Hay una contradicción. El bien y el mal no se pueden llevar. Dice la palabra de Dios que donde hay oscuridad, donde hay maldad, en el momento que llega la luz, no pueden convivir. En otras palabras, cuando llega la luz, la oscuridad se va. En cuanto ustedes estén en un lugar oscuro, imagínense en la noche un lugar todo oscuro, y en el momento que ustedes prenden una luz, se acabó la oscuridad, se fue la oscuridad y ahora todo es luz. La palabra de Dios dice, el bien no puede convivir con el mal. El mal puede estar tomando control, pero en el momento que se para el bien, el mal se tiene que ir en automático. Amén. Muy bien, entonces, entendiendo estos ejemplos, vemos que esta es la fórmula del hombre perfecto, el Adán perfecto que Dios estaba preparando. Y este es el hombre imperfecto que el apóstol Pablo describe. Claro, si nosotros supiéramos de esto y sabemos que hay una persona que una vez puede ser, en una ocasión puede hacer algo bien, pero al día siguiente puede hacer algo mal, ¿será una persona de fiar? ¿Alguien consideraría como un buen elemento para contratarlo alguien que un día
llega a trabajar a primera hora y está ahí dispuesto y al día siguiente no va? Pues obviamente que no. Esto la expresión más amplia sería la persona que nadie quiere. Pero esta es la condición en la que todos estamos. La diferencia es que los que estamos aquí estamos viendo hacia acá y los que están aquí están viendo hacia ahí mismo. Claro, la intención de nosotros es llegar hacia acá. Dice la palabra que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús. ¿Por qué? Porque él sí logró esta ecuación. Dice, mi Padre y yo uno somos. Por eso lo que me ven hacer a mí es lo que el Padre hace. Por eso el que me ve a mí, cuando le dijo Felipe, bueno, pues ya te vimos, Jesús, y nos has hablado tanto del Padre, pues enséñanos al Padre. Le dice Felipe, tanto tiempo con ustedes y me preguntas eso. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el reflejo tangible. Yo soy el reflejo tangible, el cuerpo viviente de Dios. El propósito de Dios es que Adán hubiera sido el hombre perfecto. Ese era el propósito de Dios, según lo estamos descubriendo. Pero también vamos a llegar al punto de entender que esto también es un proceso. Entonces ya dijimos, entre el hombre perfecto, que es lo que Dios planeó, y el hombre imperfecto, que es lo que San Pablo describe, hay un elemento que está de más, y el propósito es erradicar ese valor que está de más, esa variante que está de más, tiene que ser quitada para entonces llegar a este propósito, ¿verdad? Génesis 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios tenía un propósito, ¿verdad? Desde un principio. Dios pensó, como ya dijimos, en que el ser humano fuera el recipiente del amor de Dios. Ya lo dijimos, el ser humano fue el único ser viviente diseñado, como lo decíamos al principio, para tener esa conexión entre lo celestial y lo terrenal. Dice lo que leímos en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos que el hombre muestre quién soy. Lo que decía Jesús, si me ven a mí, ven al Padre. Esa es la intención de Dios con cada ser humano, que el ser humano mostrara una faceta de lo que es Dios. Dios en esa, como luego hemos dicho, en esa omnipresencia, o sea que es presente, pero también esa personalidad. Dios quiere ser personal con cada uno de nosotros. Dios no es un Dios general, Dios es un Dios personal. Dios dice, yo soy tu Padre, no soy el Padre de todos. Dice, soy tu Padre. Dios quiere expresar en cada uno de nosotros esa conexión. Ese era el deseo de Dios, que fuéramos los recipientes del amor de Dios, del amor incondicional que Él tenía. Dice la palabra que los ángeles están ansiosos por saber qué es lo que Dios va a hacer con el ser humano. Están ansiosos de saber. ¿Por qué? Porque el hombre es el único que se puede conectar en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito terrenal. Por ejemplo,
los animales, las mascotas, pueden reconocer el amor de Dios a través de las personas. Dicen, es que el perro es el mejor amigo del hombre. No, es que el perro reconoce cuando se le trata bien. Cuando usted expresa ese amor de Dios, aún hacia las mascotas, reaccionan a ese amor. Nosotros somos la conexión de lo que Dios manda en el ámbito espiritual y lo representamos en el ambiente físico. Esa era la intención de Dios. Lamentablemente dice que el hombre cayó. Y ese recipiente, cuando se cae, pues que según Jesucristo, haciendo un versículo para apoyar esto del recipiente, Jesucristo, cuando está hablando con la mujer, ¿se acuerdan? La samaritana, exactamente, que están en el pozo, ¿verdad? Y empiezan un diálogo al respecto del agua, ¿verdad? Y Jesucristo le dice, yo te voy a dar de un agua diferente, pero un agua que te va a mantener ahí. Y dice, más el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, Jesucristo le estaba diciendo, tú tienes que ser un recipiente, porque yo te puedo dar un tipo de agua que va a estar ahí como una fuente, y no como las fuentes que nosotros conocemos, ¿verdad? Esas que están ahí en la glorieta, sino el concepto de fuente es como un ojo de agua, un ojo que siempre está, un manantial, exactamente. Dice, serás un manantial, siempre habrá agua, siempre vendrá agua a ti, siempre, no se cerrará la llave, no te dejará de abastecer. En otras palabras está diciendo, el amor de Dios va a fluir día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses constantemente. No va a parar. El amor de Dios, dice Jesús, estará ahí constante. Esa es la intención de Dios cuando formó a la persona. Pero ya decíamos que el hombre cayó, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ese recipiente se cae? Perdón, aquí hubo me estoy adelantando, me quiero adelantar. ¡Tiempo! Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el propósito de Dios, que el hombre empezara no solamente a manifestar, sino que empezara a multiplicar el amor. Dice fructificar, lleguen a un crecimiento para que entonces puedan estar llevando a todos los lugares esta fuente que hay en ustedes. Y eso va a hacer que ustedes sean administradores de todo lo que hay. Si entonces decimos que Adán quisiera buscar la felicidad, la fama, fortuna y dinero, pues Dios le estaba diciendo aquí, la vas a tener, porque cuando llegues a cierto nivel, tú vas a sojuzgar y a señorear todo. En otras palabras, tú vas a ser el administrador de todo lo que hay en la tierra. Y cuando la palabra dice todo, es todo. Ese era el propósito de Dios, que no solamente fueran unos receptores, sino que pudieran también ellos llevar de lo que tienen dentro, ¿verdad? Pero dice Isaías 59:8
que el ser humano perdió su propósito. Dice, camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. ¿Cuánta gente, ya lo decíamos al principio, ha creído que la felicidad es hacerse a como dé lugar de lo que él piensa que le traerá felicidad? ¿Cuánta gente piensa que por hacer él las cosas a su manera, dice, han torcido los caminos a su favor, queriendo sacar ventaja? Dice, pero en esa condición no hay paz, no hay felicidad, no hay tranquilidad. Lo hablábamos la otra vez. ¿Cuántos jóvenes hoy en día ven una buena opción involucrarse en las drogas, involucrarse en la venta de drogas y decir, es que ese es un área donde yo puedo obtener todo lo que yo quiero, donde yo puedo tener dinero rápidamente, donde yo puedo tener lujos rápidamente, donde puedo entrar a lugares que no entraba, donde puedo incluso, los hombres dicen, puedo tener las mujeres que yo quiera. Es un espejo que ven atractivo, pero dice, han torcido a su favor las sendas, pero en ellos no hay paz. ¿Cuánta gente tristemente hemos escuchado en las noticias, hoy incluso en el Facebook, gente que dice, no me importa convivir 5 años así, no me importa que me maten? Digo, ¿cómo? Eso habla o eso expresa cuando tiene 20 años y dice 5 años viviendo bien, no importa que se acabe todo. Imagínense lo que decíamos la otra vez, le han robado a la juventud la visión a futuro. Entonces decíamos que ese vaso se cayó y como recipiente que se cae, pues ¿qué le pasa? Se rompe y por consiguiente derrama el contenido. Ya no es una vasija para lo que fue hecho. ¿Sigue recibiendo? Sí. ¿Sigue recibiendo el amor de Dios? Sí. Pero lamentablemente lo está tirando. Tanta gente hoy en día recibe la bendición de Dios y no tiene la capacidad para asimilarlo. ¿Cuánta gente incluso dice, es que Dios a mí no me escucha, Dios a mí no me apoya, Dios no tiene cuidado de mí? Y le dices, bueno, y tantos años involucrado en eso y no te ha pasado nada tan grave, sigues vivo y todavía dices que Dios no te cuida. ¿No? Creo que hay un error de conceptos. Dice entonces, regresando y vamos a hablar de lo que decíamos, el ideal de Dios y dónde vino esa aparente falla, dónde o por qué sucedió ese error que se le pasó a Dios en el Edén, ¿verdad? Que Dios no visualizó, según algunas referencias, ¿verdad? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El versículo 3, que es donde cambia todo. El Génesis 1 y 2 nos habla del propósito ideal de Dios. Génesis 3 viene en esa caída, ¿verdad? Dice el versículo Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dios dijo eso? Primeramente, vean, la promesa de Dios había sido en otra instrucción o en otro. Les dijo: ustedes cuando lleguen a un nivel van a enseñorearse de todo. O sea, van a ustedes a controlar, a administrar, a hacer los que ordenen, los que digan a todos los seres. Y mire aquí quién es el que llegó a ponerse en ese lugar. ¿Quién está tomando el control y quién está tomando la iniciativa? Dios dijo que ustedes van a llegar, le dijo a Adán y a Eva, cuando lleguen a un nivel, ustedes van a tomar control, ustedes van a decirle a cada uno de los seres: tú haces esto, tú haces aquello, te vienes para acá, vas. Y miren quién tomó el control, quién se está poniendo en ese lugar. ¿Y en qué condición? Con una mentira. Desde el principio se para con una mentira y le dice que Dios les dijo que no coman de los árboles. Yo creo que si Eva estuviera presente y tuviera presente la promesa, le hubiera dicho: ¿Qué me estás hablando aquí? Sáquese de aquí, ¿verdad? Te reprendo. Mas sin embargo, ¿qué hizo la mujer? Respondió, cayó en el juego, ¿verdad? Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. No hubiera buscado una traducción más. No comerán del huerto de él, ni le tocarán, para que no mueran. Punto. ¿Verdad? Porque el viváis, muráis, entendáis, nos atormentáis y no razonáis y nos desesperáis. Entonces vemos que la mujer cayó en el juego, ¿verdad? Dice el versículo 4: la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no se morirán, no se van a morir. ¿De dónde sacas eso? No se van a morir. No solamente no respetó lo que Dios les había, el lugar que les había dado a ellos, a Adán y Eva, de autoridad, sino que ya se brincó. Ya ahora se siente más sabio que Dios y le dice: no, ¿de dónde sacas eso? Dios está equivocado. No se van a morir. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre eso? Y yo creo que la mujer empezó ahí, ¿verdad? Dice que, sino que sabe Dios. Dijo: no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de esa fruta, ¿verdad? Dice: serán abiertos vuestros ojos, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ya lo dijimos, había una promesa de Dios. Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo, incluido la serpiente. Mas sin embargo, dice que la mujer, en vez de traer ese pensamiento, volteó a ver y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
vemos el ejemplo o la explicación que más de uno hemos escuchado al respecto, y por eso decimos, entonces, ¿cómo justificamos esto? Ya decíamos, ¿cómo justificamos que Adán estaba en un principio solo y Dios dijo, híjole, se me olvidó traerle ayuda, no había pensado en eso, se me chispoteó? No, dice que llegó el momento en que Dios dijo, necesita Adán ya tener una relación con otra persona. Ya está hablando ya está dialogando con los animales y no es correcto, va a terminar loquito, ¿verdad? Entonces, no es que Dios se le olvidó traer a la compañera, simplemente le dijo a Adán, ya es el momento, porque ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa que puso en un inicio? Fructificar. ¿Qué significa fructificar? Dar fruto, ¿no? Viene de fruto, fructificar, dar fruto. ¿Cómo da fruto un árbol o en qué tiempo da fruto un árbol? ¿Cuando recién lo plantamos? ¿Cuando apenas es una matita? Cuando madura. Necesita madurar para entonces dar un fruto. Dios les dijo, maduren, y en esa maduración, cuando lleguen a la maduración, entonces multiplíquense. Y entonces, cuando se multipliquen, serán ustedes los que van a administrar todo lo que hay aquí. Era el crecimiento de Dios. Las bendiciones de Dios iban en ese proceso. Crezcan, multiplíquense para que se perfeccionen, ¿verdad? Lleguen a ese nivel, como dijimos, para que lleguen a la estatura del varón perfecto, que ha llevado todos los procesos y que se ha desarrollado, y entonces, ya que está en ese nivel, puede entonces multiplicarse. Leíamos Génesis 1, cuando Dios está hablando, ¿se acuerdan que dice? Y puso toda la hierba verde, y dijo, y todo árbol que tenga en él la semilla, produzca, para que ese mismo árbol produzca árboles de su misma especie. Y al final dice, y Dios vio que esto era bueno. Si regresamos entonces a ese concepto y nos vamos a la idea que nos pusieron de decir, es que Dios ha tenido que ir haciendo cambios en el proceso. Y entonces nos dicen, ¿para qué estaba entonces el árbol del bien y del mal en el Edén? ¿Qué razón tenía de estar ahí? ¿Cuál es la justificación que le podemos dar? Y obviamente hemos escuchado que nos dicen, bueno, es que era el tiempo en el que Dios iba a probar la fidelidad de Adán y Eva para saber si estaban preparados. El problema es que si nosotros tomamos una verdad, todo lo que viene alrededor también viene implícito. ¿Sí me explicó? Una verdad sostiene otras verdades. Si hacemos un ejemplo de lo que veíamos en el principio, dice, nosotros buscamos la felicidad porque Dios plantó un huerto, dice, ¿verdad? El Edén, que significa felicidad, y puso ahí, ya que tenía todo listo, puso ahí al hombre y le dijo, disfruta de todo, todo esto lo hice para ti. Los que son papás o mamás, imagínense que ustedes construyen una casa para sus hijos. Antes de que nacieran sus hijos, ustedes se dan a la tarea de construir una casa, la casa más bonita que puedan hacer,
con todos los adornos y comodidades que ustedes puedan incluir. Imagínense, eso es Dios, ¿no? Dice que eso hizo Dios. Y luego nos dicen, pero puso el árbol para probar. Entonces, si traemos esa verdad, usted haría toda esa casa tan bonita para su hijo, lo sentaría ahí y luego le pondría algunos artefactos para probar qué tan obediente es su hijo. Pondría los alambres de los contactos así despegados para que, hijo, de ahí no agarres, porque el día que tú agarres de ahí, el día que tú le metas el cuchillo al contacto, te vas a electrocutar. ¿Usted haría eso? ¿Y por qué si dice que Jesucristo dice, si ustedes son padres malos y buscan las cosas buenas para sus hijos, ¿por qué piensan que el Padre es más villano que ustedes? Dios no puso ese árbol para probar. En esa lógica no tendría. Si regresamos al ejemplo de la luz, ustedes dirían, bueno, esta casa está tan preparada y tan linda para mis hijos, pero no voy a poner electricidad porque es peligrosa. Claro que no haría eso, porque es funcional. ¿Estamos de acuerdo? El hijo va a recibir la instrucción y le va a decir, hijo, ahorita usted no va a meter los dedos ahí, porque el día que los meta se va a electrocutar, ¿es cierto? Todos los niños tienen esa intención, siempre andan con las tijeras, con el cuchillo, con lo que se encuentran, de andarle metiendo ahí. Y la reacción del papá siempre es, hijo, no hagas eso porque te puedes dañar. Dios nunca le dijo al ser humano, el día que comas de esa manzana te corto la cabeza. ¿Verdad que no? Le dijo, el día que comas de ese fruto hay consecuencias. Ese mismo hijo que está en la casa y como pequeño no puede hacer uso de los contactos, cuando ese niño crezca y entienda, entonces va a seguir la restricción de meterle de hacer uso de la electricidad. Claro que no. Es más, si ese niño se convierte en un ingeniero electricista, es más, le va a enseñar a su papá. Le va a decir, mira papá, la electricidad es así y trabaja así y la podemos usar a nuestro favor. Cuando era pequeño, estaba ahí, pero no tenías que acercarte, no porque fuera malo, sino porque no estabas preparado. Cuando llegaras al nivel de madurez, entonces ese árbol estaba disponible para ti. El árbol no en sí no es malo, ni estaba ahí para probar, porque no somos, dice, si nosotros no lo hacemos. Imagínense que usted se da cuenta que su hijo le encanta el pastel de chocolate y usted le hace un pastel de chocolate, de ese triple chocolate, betún de chocolate adentro, forrado por chocolate por fuera, y lo hace precisamente a la hora de que él viene de la escuela, y le abre, lo tiene así todo preparado para que el niño, en cuanto abra la puerta de la casa, el aroma a chocolate le penetre. Pero usted dice, lo voy a probar, y le echa veneno al pastel y le dice, hijo, ese pastel de chocolate no lo puedes probar. Y dice que era apetecible a ellos, era alcanzable, no era algo que a ellos les costaba trabajo, estaban ahí. Imagínense que usted le deja el pastel ahí en la mesa y le dice, hijo, no vayas a comer, pobre de ti si comes. Y usted se va a trabajar.
y a las 2 horas le hablan y le dicen: te tengo una mala noticia, tu hijo se murió. ¿Por qué se murió? Se comió el pastel. Que bueno, por desobediente. Yo le dije que no comiera, ¿verdad que no? ¿Por qué nosotros creemos que Dios es así? El problema es que Dios les había dicho: cuando lleguen a la estatura, cuando estén preparados, podrán entonces llegar a tener ese conocimiento. El problema es que se adelantaron. Si tomamos en cuenta este ejemplo que hemos hecho de la dualidad, dice la declaración de Adán, fue: ahora sí somos uno mismo, ¿verdad? Ahora sí tú y yo somos uno mismo. Esta dualidad representa al ser humano. ¿De dónde fue sacado? ¿De dónde fue formado Adán? Adán, ¿de dónde fue formado Adán? Del barro. ¿De dónde fue formada Eva? De la costilla. Eva, aquí en esta dualidad, representa la carnalidad. Eva era la carne. Ella no es el polvo. El polvo tomó aliento de vida, pero la carne tomó de lo que ya había. En esta dualidad, y no quiero otra vez decir las mujeres, porque Adán después dice: no es mi culpa, la mujer que me diste fue la que andaba ahí. En la dualidad pudiéramos decirle delante del trono de Dios y decirle: Señor, mi espíritu siempre quiso complacerte, pero la carne que me diste es necia, es borracha, es parrandera y jugadora. El problema entonces, y no es que a Dios se le salió de control, el problema es que había un proceso. Mucha gente, incluso historiadores y estudiosos, han desarrollado que el pecado, o más bien la situación ahí, no era que se comieran, no era la manzana, no era el árbol, no era esto, sino que hubo una promiscuidad. Decía que tenían que crecer y entonces multiplicarse. Y entonces no se espera, ahora sí que se comieron la torta antes de tiempo. Dios dijo: esto no va a funcionar así. No es porque fallaron, sino porque estábamos viendo en la relación que habíamos hablado de San Pablo, en la ecuación, tiene que haber una corrección. Tiene que venir un proceso. Tiene que venir un proceso de purificación. Esto que Dios había planeado desde un inicio tenía que pasar por un proceso. No es que Dios probó, es que tenía que pasar por un proceso. Dios sabía que tarde o temprano esto iba a suceder. Dios sabía. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Dios preparó al Cordero que sería inmolado por los pecados del mundo. Antes de la fundación del mundo, antes de que Dios desarrollara todo esto, Dios ya sabía que esto sucedería, porque es una condición que tenía que procesarse. Aquí Eva está representando la carnalidad, lo que decía San Pablo: mi espíritu quiere hacer una cosa, pero mi carne quiere hacer otra. Y necesita ser procesado. No es que Dios haya dicho: se me salió de control y ahora ¿qué hago? No. Dios sabía que al hacer esto tenía que venir un proceso. Y en ese proceso iba a venir mucho iban a quedar muchos fuera, ¿sí?
No es el plan de Dios, no. Dice que Dios, su deseo es que todos accedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente dice que hay una condición que está ahí. Y esa condición muchas veces toma ventaja. Los que hemos aprendido que tenemos una situación que nos está jugando en contra, los que hemos aprendido que estamos durmiendo con el enemigo, porque el enemigo está aquí, pero mayor es el que está con nosotros, entonces podemos enfrentar la lucha. Pero hay gente que no lo sabe y espera que por la buena voluntad algo suceda en sus vidas y cambie. Y es, a final de cuentas, entendemos que la felicidad pues termina siendo pasajera para ellos. Vemos que llegan a conclusiones que dicen: la felicidad no es un lugar, la felicidad es el camino. No, la felicidad es un lugar y tiene nombre. La felicidad tiene un código postal. Y en el camino se percibe ya el aroma. Cuando nosotros empecemos a caminar hacia la felicidad, cuando nosotros busquemos y digamos: es que yo necesito regresar, está en mis genes espirituales. Si vemos un poquito en el libro de Génesis, cuando habla de la genealogía de Adán, ¿cuánto tiempo vivió Adán? Casi 1000 años, 900 y tantos años. Si usted hace una relación, una tablita, se va a dar cuenta que Adán casi estaba vivo cuando Noé había nacido. Muy probablemente Adán le dijo a este Noé cómo era el paraíso. Imagínese Adán cómo le platicaba a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos: yo estuve ahí, yo vivía en ese lugar. Claro que había ese anhelo de regresar. Claro que había en ellos ese deseo y esa necesidad de estar otra vez ahí. Decía: pero por mi culpa, por haberme adelantado, por no haber esperado los tiempos, estamos en esta situación. Dice: pero quiero un día regresar. Es mi anhelo y mi deseo regresar otra vez ahí. Es por eso que cada uno de nosotros hay eso en la parte de buscar. Pero como ya decimos, muchas veces no sabemos dónde está. Dice un estudio que hicieron en los 90s, creo, que se descubrió ahora cuando estaban estudiando esto del ADN, de los cromosomas, descubrieron lo que se llamó la EVA mitocondrial. El ADN mitocondrial es la información que le manda la mamá al hijo. Cuando hay un estudio para saber si el hijo pertenece o más bien si la mamá engendró a cierto niño, en ese estudio del ADN revisan el ADN mitocondrial, y es ahí donde viene el código de la mamá. El niño tiene una firma que dice quién es su mamá. Bueno, en los 90s, en ese estudio, buscaron, no sé exactamente cuántas mujeres, creo que son como 70, y las buscaron de cada rincón de la tierra, de todas las razas, de todos los tamaños, de todas las edades posibles, lo más disperso que pudiera ser, y les hicieron un estudio. ¿Y saben lo que encontraron?
que todas esas mujeres que venían del oriente, del poniente, del sur, del norte, de todos los confines de la tierra, todas tenían un genoma, una firma. Todas venían de la misma mamá. Se conoce eso como la Eva mitocondrial. Dice que todos los seres humanos provienen de una sola mujer. Lo que queremos ver aquí es que hay en nosotros ese anhelo, porque Dios lo puso. Dios preparó todo esto, no para probarnos, no para saber si éramos buenos, si estábamos capacitados para hacerlo, no para cortarnos la cabeza por fallar. No, Él lo planeó y lo preparó porque quería que estuviéramos ahí, quería que fuéramos el reflejo de Él. Ese ha sido desde el inicio su proyecto. Él no ha cambiado, Él sigue preparando eso. Cuando nosotros vemos que Dios entonces tuvo que actuar al respecto y retirar, ya no cambió otra vez. Dios tuvo que retirar a Adán y Eva del lugar, no porque hayan fallado, no porque Dios dijo me fallaron y no están capacitados, simplemente porque dijo esto se va a venir abajo. Si ellos quedan aquí, esto se va a venir abajo. ¿No? La razón de Dios fue desde un principio preparar a los recipientes que perdieron su valor. Decía San Pablo que hay una ley que está en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ante este vasija que ya no era del valor, porque ya no servía, una vasija que ya no tiene que perdió el propósito, perdió su valor. Pero no es el propósito de Dios. La gente ha querido tratar de remediar esto a su manera, pero lamentablemente no pasa nada. ¿Por qué? Porque la ayuda tiene que venir de fuera. Dios preparó una solución a esa vasija quebrada para restaurarle su valor. ¿Esa vasija seguirá quebrada? Sí, probablemente sí. Pero ahora ya está cumpliendo el propósito. Dios quiere venirnos a traer una solución a nuestras vidas. Dios quiere cambiar esa salida, esa fuga que hay, esa pérdida que tenemos. Y por el momento ha dicho, no los voy a cambiar, pero sí les voy a recobrar el uso. ¿Esa vasija sigue rota? Sí, pero se puede seguir usando mientras el dedo esté ahí. Dios está cubriéndonos y protegiéndonos para volvernos a dar valor, para regresarnos al uso original. No estamos en la condición original, no, pero podemos ser uso. San Pablo dijo, anhelo, deseo, mi anhelo y mi deseo es deshacerme de esta carne, de este tabernáculo inservible y ser revestido, traer el nuevo envase perfeccionado, el envase donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no voy a tener conflicto, donde mi cuerpo ya no va a estar trayéndome esos problemas. Dios ha tenido ese propósito desde un inicio. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios todos los días, en cada momento, está haciendo el llamado a que seamos restaurados, a que le permitamos que Él regrese ese valor, ese uso a cada uno de nosotros. Depende de nosotros si aceptamos o no. Hermanos, hoy más que nunca estamos viviendo tiempos complicados. Hoy más que nunca debemos reconocer que la maldad está creciendo, que la mentira se ha vuelto ya un uso natural, que la perversión está siendo ya parte de la ley. Cada una de estas cosas están en aumento. Dice una profecía que después el apóstol Pedro dijo en el libro de los Hechos, cuando bajaron del aposento alto y le dijeron: se está cumpliendo la profecía de Joel. Los jóvenes empezarán a profetizar, los viejos tendrán sueños, porque derramaré mi espíritu, dice el Señor. Vendrá un derrame del Espíritu Santo como nunca se ha visto. Y sí, jóvenes se levantarán y empezarán a profetizar. Pero ¿sabe qué? Baal también levantará profetas. Y saben, cuando el profeta Elías, ¿saben la proporción que hubo de profetas? Los profetas de Baal eran 400, los profetas de Dios 1. Pero dice su palabra que es donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Tenemos esa confianza y esa certeza de que, dice San Pablo, en estas vasijas de barro tenemos un gran tesoro. Y podemos hoy ir y hacer frente. Hoy la sociedad está más descabellada que nunca. Las leyes se están volviendo de burla. Hoy están legislando cosas que van en contra de la naturaleza. Hoy están legislando que los padres no tienen el derecho a decidir cómo van a educar a sus hijos, cuando es el propósito de cada familia. Hoy están legislando para quitarle ese derecho a los padres. Hoy en México se aprobó una ley donde si usted, padre, maestro, cualquier persona profesional que le ayude o que le promueva o que le incite a una persona que ha decidido cambiarse o que vive o que él siente que está en el sexo equivocado, y usted le da terapia para decirle: ¿sabes qué? Es que no, eso no está bien, estás yendo equivocado, no vas a tener esto o aquello. Cualquier terapia de estas, de regresar, de volverlo a convertir, si usted le da, ¿sabe qué? Hay una ley que dice que lo van a meter a la cárcel si usted hace eso. Ya pasó. En México ya está. Si un profesional le da terapia a un joven que tiene problemas y que ha decidido tener un comportamiento homosexual, y si el profesional le dice: tus problemas vienen a raíz de ese comportamiento, si ese profesional le dice eso, el joven lo demanda y vienen por el profesional y lo meten a la cárcel de 2 a 5 años. Hay leyes que están obligando a que los padres se hagan a un lado y dejen que la autoridad, que el gobierno determine qué van a estudiar los hijos,
¿qué van a aprender los hijos? Pero no nada más en las matemáticas, en el español o en las ciencias naturales, en la decisión sexual. Estamos viviendo estos tiempos ya. No son tiempos de que en el pasado la gente creía y que tal vez también nosotros hablemos, bueno, en el futuro vendrán. No, están aquí, están ahora en México, en Aguascalientes. El Congreso está votando por eso. Tenemos que levantarnos. La felicidad tiene que venir en ese sentido. Esa felicidad que todos anhelamos y no la felicidad relativa, donde solo unos sí y otros no, donde solo los que pueden y los que no pueden tienen que someterse a la felicidad de los otros. Tiene que cambiar, y somos nosotros el factor de cambio. Dios ha puesto en cada uno de nosotros esa iniciativa de buscar, de ir más allá, de no quedarnos nada más en nuestra habitación entristeciéndonos, sobándonos las manos. Claro que tenemos que pedir la ayuda, tenemos que pedir que Dios nos capacite, nos prepare, pero también necesitamos actuar cada uno de nosotros. Salir a las calles y decir no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso. La iglesia tiene la obligación de hacerlo. La obligación de hacerlo. El compromiso moral. Dios está preparando todo esto no porque se salió de las manos, es porque el tiempo está llegando. Esa preparación para que el ser humano pueda llegar a la estatura se está acercando. En ese tiempo vimos que Adán no esperó los tiempos, se adelantaron y tomaron malas decisiones en lo que haya sido. La Biblia no dice qué fue. Simplemente dice que no se dieron el tiempo de llegar al momento donde podrían entonces hacer parte de todo. Pero la humanidad poco a poco va avanzando y se está despegando cada vez de los que están madurando, de los que siguen perfeccionándose y de los que cada vez se están hundiendo más. Esa brecha se está ampliando y es el momento en que hoy nosotros tenemos que ir y decirle a los que están allá que es el momento de regresar, porque tal vez más adelante ya no haya tiempo para hacerlo. Tal vez esos 5 años que el sicario pensó que iba a vivir feliz, tal vez ni siquiera se cumplan esos 5 años. Los tiempos están llegando y es la oportunidad tanto para la iglesia como para la gente que reconozcamos que el propósito de Dios desde un inicio sigue firme, no se ha cambiado y se va a cumplir al pie de la letra. Estemos de acuerdo o no lo estemos. Amén. Hermanos, vamos a continuar. Gracias, Señor. Gracias por traernos revelación a nuestras vidas, porque nos preparas para momentos. Sí.
solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que te mando. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley mediante de día y de noche, medita de día y de noche. Cumple con todo cuidado todo lo que hay en ella está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará por donde quiera que vayas. Y esas palabras ahorita me lo acaba de dar el Señor. Porque me lo ordena a mí, díselo a mi pueblo. Entonces yo tengo que tener valor y valentía para anunciarlo. Okay. Así es. Entonces, cada uno de nosotros hemos puesto hoy una intención para seguir en ese crecimiento, para seguir buscando más esa felicidad que solo viene de Él. Cuando decimos buscar la felicidad, significa que Dios es la felicidad, que Él es la felicidad. Las personas, cuando les decimos busca la felicidad, pues busca a Dios, porque solo ahí serás feliz. Vamos a continuar, como siempre lo hemos dicho, y está por demás especificarlo, pero nosotros creemos que para cada uno de nosotros ese crecimiento ha dejado de ser ya, como hablaba ahorita la hermana, ya no se trata de la ley como un concepto de obediencia, sino un concepto de entendimiento y por lo tanto una aceptación, una voluntad de hacerlo. Ya no es una imposición, ahora es por parte de nosotros una convicción. Ya no es imposición. Antes era imposición. Cuando estaba, por eso decimos que la sociedad ha ido creciendo, el pueblo de Dios ha ido creciendo, y por eso yo creo que el inicio tuvo que ser como los niños, como decíamos, no puedes hacer esto, no puedes, porque no estaban preparados para seguir más adelante. Pero cuando empezó a venir revelación, el pueblo empezó a entender por qué no debía hacer eso. Ya no era una imposición, sino en un entendimiento. Y hoy dice que nosotros hemos llegado al tiempo de la gracia, donde ya no se trata de imponer, sino que ahora se trata de estar convencidos. Ya hay una convicción en nosotros de decir, ya no quiero hacer esto porque me obligan, es mi anhelo y mi deseo hacerlo, ¿verdad? Y por eso dice, salud, por eso dice la palabra con respecto a los diezmos. Mucha gente dice, traigan los diezmos, ¿verdad? Traigan sus diezmos, es una parte que Dios habló. Sí, la habló, yo lo veo así, cuando era necesario imponerle al pueblo. Pero dice San Pablo, hoy estamos ya en la gracia. Quiere decir que ahora actuamos de una manera voluntaria y ahora no traemos obligatoriamente nuestros diezmos. Hoy traemos voluntariamente nuestras ofrendas. Dice, cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni con llanto, ni con obligación, sino con alegría, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a traer con gozo y con alegría, ¿verdad?, nuestras ofrendas voluntarias. Amén. Y vamos a orar por ellas. Padre, gracias también, gracias te damos, porque cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí representados, hemos tenido la oportunidad de ver, de ser testigos
de la bendición sobrenatural que hay en nuestras vidas. Hoy podemos dar testimonio de que tú cumples tu palabra y sigues trayendo a cada familia el sustento y la provisión. Padre, te traemos voluntariamente nuestras ofrendas. Estamos gozosos, nos sentimos alegres de poder participar contigo en la expansión del reino. Queremos también traer a nuestras vidas el concepto de la siembra y la semilla, del sembrar y cosechar. Y queremos que también esto que traemos se convierta en una semilla, para que más y más gente conozca, pueda ser alcanzada, pueda ser rescatada, pueda ser traída de ese mundo de oscuridad, de tinieblas, y pueda conocer la luz que no tiene comparación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos entonces a retirarnos. Vámonos convencidos, no en el entendimiento, sino en el corazón, de que Dios nunca se ha olvidado de llevarnos hacia el camino de la felicidad. El camino de la felicidad sigue presente. Su aroma a cada momento se hace presente en nuestras vidas y nos indica que nos estamos acercando a Él. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y como siempre decimos, coman rico.